las autorizaciones que dé el Ministerio de Educación, pero es lo que está diciendo el rector, así es que monitoreen lo que dice el rector para que con base a eso pues puedan ustedes hacer también agendas y habría que ir a la universidad cuando lo indiquen para nivelar a aquellos estudiantes que no han tenido acceso a este medio o que tienen algún tipo de limitaciones. Como yo les he dicho, a nivel de Classroom tengo una audiencia de quizás un 50-60%, 60-65%, pero nunca al 100%. Entonces, pero obviamente, como por las circunstancias también tenemos que aplicar la democracia, ¿no? En esto y debemos comprender las limitaciones que existen. Yo les agradezco a ustedes también que han tomado en cuenta los que no pueden conectarse, ya sea por carencia de computadoras o porque también en una forma limitada se tienen datos en los teléfonos celulares que puedan perfectamente estar escuchando esta conversación. Eh, la audiencia está en esos porcentajes. Voy a ir registrando también lo referente a las audiencias para también establecer un indicador de cómo podríamos trabajar en un caso que lleguemos a la universidad a complementar el curso de teoría de las relaciones internacionales. Por otra parte, dentro de los puntos de agenda para este día está hacerle una revisión general a los temas de investigación. Yo sé que si no tenemos la lista de temas y de coordinadores, pues resulta tedioso eh, verlo aquí in situ en el chat, o igual, pues ustedes lo pueden enviar al chat. Eh, de lo contrario, pues tenemos que abordar la teoría de la dependencia, que con ustedes creo que ya lo hicimos, ya tuvimos un adelanto, un buen avance, y que ahora pues tendrá que continuar. Finalmente, para las preguntas y respuestas, pues esperaría que ustedes tengan esas inquietudes y esas preguntas también que deban formularse. Así es que lo dejo en ese sentido, lo planteo así. Si podemos abordar la agenda referente a los trabajos de investigación en cuanto a la segunda evaluación sumativa, pues perfecto. Le damos un tiempo, les voy a dar un tiempo para que me reaccionen en el chat, revisarlos acá, eh, discutir algunas sugerencias o algunas debilidades para el desarrollo del ensayo. Y es porque eh, no todas las teorías se aplican al fenómeno que vamos a estudiar. No todos lo que dicen los autores pues encaja en la explicación que queremos darle al fenómeno, sino que eh, tenemos una diversidad de enfoques, que el enfoque tiene que estar acuñado en, en la investigación. Así que vamos a dedicarle un tiempo a eso. Me plantea el tema, si es necesario, la teoría pues, que piensa utilizar y obviamente pues luego le va a hacer el conocimiento al coordinador. Les dejo un espacio para que piensen y luego lo retomo.
Ok, tenemos aquí algunas reacciones. Permítanme, solo déjenme colocarme los anteojos para poder leerlos. Vilma, vamos a ver. Me parece muy bien el tema. Sí, está claro. Nos vamos con el neoliberalismo. A ver cómo se plantea y replantea esta teoría. Muy bien, me parece bien. Sí, teoría de la dependencia, pues es algo que estamos revisando. Yo he priorizado las teorías las teorías de la segunda unidad, pero si usted quiere aplicar la teoría de la dependencia, pues tendrá que hacerlo. Lo único que tiene que leer. Afortunadamente ya tiene un material por ahí. Lo he enviado al Classroom y ya ustedes tienen una base para leer. Vamos a ver. El aumento de los feminicidios en El Salvador. Sí, me parece. Un buen enfoque. Ese es un enfoque. Uh-huh. Cuarentena domiciliar. Es un tema interesante. También estoy de acuerdo. De repente, quizás lo pertinente, como les acabo de mencionar, de la teoría, radica en cómo queremos explicar la realidad. Evidentemente, una teoría, para que me funcione, debe estar de acuerdo con el fenómeno. Pero si yo quiero aplicar una teoría, digamos, la teoría feminista, el enfoque feminista al problema económico, pues sí, lo voy a hacer, ¿no? Pero, pero como que tengo que hacer un esfuerzo muy grande respecto a eso. Pero puedo hacerlo. Vamos a ver otro tema. Aquí hay temas muy grandes. Karen Patricia, de las potencias mundiales en la toma de decisiones políticas de los países periféricos. Me parece bien. Teoría realista se va de un solo. Teoría realista se va de una sola vez. Luego, Roxana, la educación virtual a raíz de la epidemia. Teoría globalista o neoliberales, por supuesto, transnacionalistas mediante la explicación de la globalización. Y sí, puede hacerlo, ¿no? Lo único que hay que aclarar mejor, yo creo que el punto central es la educación virtual a raíz de la pandemia COVID-19. De ahí pues lanza preguntas, que para mí son preguntas generadoras que estarían bien, ¿no? No le veo ningún problema, Nelly. Ok. Luego, nuestro estimado Tonatiu, globalización de la educación o virtualización de la educación, me parece. Ok. Tiene que leer sobre el transnacionalismo, ¿no? Vanessa, impacto de la pandemia COVID-19, el impacto de esta en la micro, en la pequeña y la mediana empresa de El Salvador. De acuerdo, teoría neorrealista. Bueno, me parece bien. Lo único que tienen que investigar, leer mucho sobre la teoría para ver si la teoría encaja en lo que quieren leer, en lo que quieren escribir. Para no perder el tiempo. Y eso es lo importante de tener claro el tipo de tema y el tipo de teoría que vamos a aplicar. Ok. Si más preguntas, dudas, si no, pues comenzamos también con la teoría de la dependencia. Bueno, con ustedes ya hemos iniciado, ¿no? Pero siempre dije, vamos a dar un espacio para preguntas que tuvieran previo a la charla, antes del tema.
Y si no, nos vamos a la teoría de la dependencia para los que quieran aplicar esta teoría en su investigación. Ok, Dualmo. Respuesta de la comunidad internacional ante los medios inventados por teoría realista. Ok. Realista, neorrealista. Tiene que andar gravitando por ahí. Parece. Ok. Si no hay más dudas, entramos al tema. Delbert también. Pero insisto, los mando a leer la teoría otra vez. Teoría realista. Bueno, pasamos a la parte relativa a la teoría de la dependencia. Okay. Como habíamos iniciado el día lunes con ustedes, la teoría de la dependencia no es una teoría subversiva ni anárquica, ni mucho menos una teoría que promueva la subversión en el plano económico, sino que es una teoría que surge en los 60. También es equivocado decir que esta teoría nace como respuesta a, o sea, las teorías del desarrollo. No. Tiene su propia concreción en el sentido de todo el bagaje histórico que tienen las estructuras económicas de los países y que ya en los 50, pues, en boga de la teoría desarrollista, se visualizan esos desarrollos desiguales. Por eso es que en la década de los 60 se plantea la teoría y se lanza, y producto de las reflexiones que se habían tenido acerca de la teoría marxista y de la teoría del imperialismo que desarrolla Vladimir Lenin a finales del siglo XIX. Bien, con ese referente ya tenemos nosotros de que se impulsa la teoría, y esto lo realiza Raúl Prebisch. Siempre en ese interrogante, que porque algunos países tienden a tener algún tipo de recursos diferenciados a los demás. Posteriormente, pues como se les había adelantado, Samir Amin, que es un autor neomarxista, lanza su versión de la teoría de la dependencia en la expresión centro-periferia para explicar esa relación de desigualdad que se da entre países ricos y países pobres. Y ya en América Latina, pues encontramos a Teutonio dos Santos, que lanza también su versión aplicada a las realidades latinoamericanas respecto al tema estructural. Por eso la teoría de la dependencia se llama también teoría estructuralista. En tal sentido, pues ustedes pueden ver de que no obstante hay una teoría general, pero esta teoría general no se puede aplicar a África o América Latina en forma automática, aunque tengan cinturones de miseria, de pobreza, de marginalidad, de expresiones también que, que eh, no es que estén contradiciendo la teoría del desarrollo, sino que nacen como una necesidad de explicar las verdaderas causas estructurales del por qué somos o por qué algunos países se consideran en una situación de subdesarrollo. Dicho en otros términos, vamos a ver. En América Latina, que es el campo nuestro, América Latina, tenemos una historicidad de economías familiares y una historicidad de economías agrícolas. Estas economías agrícolas y estas economías familiares son muy débiles, muy vulnerables,
tal como lo está observando ahora usted en el COVID-19, de que este cierre empresarial o este cierre, digamos, de empresas y esta cuarentena domiciliaria, tenemos la necesidad de el trabajo. ¿Por qué? Por el trabajo domiciliar, por el trabajo familiar que se tiene, y es el único medio de ingreso que se tiene. Entonces, si lo ve a nivel latinoamericano, esta como que ha sido la constante de toda América Latina, y evidentemente pues eso es una carga estructural para los países. Y entonces de ahí pues obviamente nacen o se insertan en planes de desigualdad con los países del centro, que para Samir Amin se va a dividir el centro y la periferia. El punto fundamental, como les había adelantado, de esta teoría es el enfoque marxista, la teoría del imperialismo de Lenin. Sabrán ustedes que la teoría marxista pues lo que busca es explicar las leyes del capitalismo, cómo se mueve el capitalismo, cómo los guías del capitalismo, cuáles son plusvalía, cuáles son mercancía, tiene sus expresiones en este sistema. Y eso es lo que trata de explicar, o lo que explica Carlos Marx aplicando el método dialéctico y el método histórico allá a finales del siglo XIX. En cambio, la teoría del imperialismo lo que busca, además de lo que acabo de mencionar de Marx, lo que busca Lenin es explicar la trascendencia que tiene las empresas multinacionales o las empresas cuando estas van creciendo y trascienden las fronteras para convertirse en empresas transnacionales, y cómo también estas dominan o determinan la estabilidad o no de un gobierno en términos de su influencia, en términos de la gestión que puedan realizar con sus países de origen. ¿De acuerdo? Ok, después vamos a retomar los temas. Tal vez me dan un espacio ya al casi final. Bien, bajo esta concepción tuvo que ser explicado en el seno de la CEPAL por Raúl Prebisch, y también en el marco de la Comisión Económica para América Latina de Comercio y Desarrollo de la UNTAD, en donde los funcionarios efectivamente tienen que explicar los aspectos estructurales reales. Aquí me voy a detener un poco. Creo que la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, hoy está dirigida por Alicia Bárcenas, tiene su sede en Chile, pero es una entidad de las Naciones Unidas que por cualquier cuestionamiento que se le pueda hacer, administrativo, etcétera, para mí es de las que tienen mayor credibilidad en sus estudios. Bueno, en el marco de esta pandemia está hablando de un crecimiento de 3.7 o de 4, y el Banco Mundial pues ya lo actualizó también, y creo que es más, es de 5.7 en sentido negativo. Es decir, los crecimientos en sentido negativo prácticamente no son crecimientos. Es una especie de crisis que van a tener los países, y hay investigaciones también que han salido de la CEPAL y del Banco Mundial que hablan de la cantidad de pobres que tendrá, o nuevos pobres que tendrá las regiones, en este caso periféricas, específicamente América Latina. Entonces vea que en términos económicos no podemos depender de la econometría y de números abstractos, sino que tenemos que partir también de números concretos para hablar de, por ejemplo, de ingreso per cápita o de Producto Interno Bruto, o los indicadores también que se aplican a esto, que después los voy a mencionar cuando vea las características o los 4 elementos fundamentales de esa teoría en cuanto a los enfoques. Entonces decía, la CEPAL tiene esa credibilidad que se acerca mucho al análisis estructuralista de cómo están los países y cómo estos países también se encuentran económicamente en relación a los demás.
La CEPAL ha hecho una cantidad enorme de estudios, y yo creo que en su momento se los mencionaba, de que América Latina pues tiene una relación o interrelación comercial interna que no pasa del 10%. No pasa o sea que entre nosotros no comercializamos. Pues. Entre nosotros no hay esa relación de mercado horizontal, sino que todos buscamos el mercado externo, Estados Unidos o los mercados, en este caso, siguiendo Samir Amin, del centro. Se adopta la teoría y esta teoría plantea cuatro grandes principios. O no principios, sino que cuatro grandes características o cualidades. Por ejemplo, el papel que tienen los estados llamados estados desarrollados o países del centro, que son los encargados de mover las variables macroeconómicas y de establecer las tasas de interés, también de formular las leyes en el comercio y dictar las políticas comerciales a nivel mundial. Entonces, lo que se hace en estos países pues es básicamente formular políticas en favor de ellos y obviamente, como lo diría la teoría de la dependencia, en detrimento de unos países que estructuralmente son más débiles que estas economías. En términos de ingreso per cápita, pues podemos decir que hay diferencias sustanciales, principalmente porque los indicadores, y esto tomen nota por favor, los indicadores de los que miden los ingresos per cápita o los productos internos brutos, pues son de los países desarrollados. Entonces no encontramos, y creo que se los manifesté en cierto momento, autores económicos latinoamericanos que den versiones con indicadores latinoamericanos. El caso del mecanismo o la metodología de Gini, que trata de ubicar a los países de renta media, según la OCDE, en cierto tipo de categorías. Pues sí, pero eso está dado a partir solamente del ingreso de los países, pero los países que tienen esos ingresos caen drásticamente por cuestiones de vulnerabilidad, por cuestiones también de desastres. Nosotros en El Salvador tenemos un problema, un doble problema, para citarles algo, y es que no obstante la pandemia COVID-19, lo que vendrá después será esperar una estación lluviosa que también nos hace estragos. Y ya pueden ustedes observar un par de tormentas que han caído y las implicaciones que han hecho en casas de país, de regiones o de municipios ubicados al sur de la capital, ¿no? O las devastaciones que hacen también respecto a las infraestructuras agrícolas que tenemos nosotros en El Salvador. Ya viene la estación lluviosa, entonces en cualquier momento siempre, aunque estemos en la universidad, nos vamos a declarar en emergencia nacional, ya sea por tormentas o por cualquier tipo de desastre. Entonces vea usted que los crecimientos económicos que puede ir midiendo Gini, pues tienen esa condicionante, y es que un país, digamos, por mucho que vaya creciendo positivamente, puede caer en un estadio bastante complicado de recesión o de crisis. Entonces, vea, las políticas, las tasas de interés, las legislaciones en el comercio y en el mercado, las dictan los países del centro. En segundo lugar están también las empresas multinacionales que provienen del centro. Entonces tienen sus stockholders en los países desarrollados o en los países del centro, en donde pues, lo que hacen estas empresas es buscar de que sus gobiernos pues les tutelen, les amparen, les apoyen con la promoción de ciertas políticas en los países, en este caso residentes. Y obviamente los que en concreto mueven las legislaciones en favor del comercio pues son las empresas, empresas estratégicas por supuesto, ¿no? Luego el Estado se encarga de salvaguardar los intereses de las empresas emergentes o de las empresas que necesitan cierto tipo de protección a nivel de estados. En tercer lugar tenemos los países los países en vías, o los países de la periferia, es decir, estamos hablando de países que son productores de materia prima, pero esta materia prima tiene un poco valor agregado para los países desarrollados.
En cierto momento se pusieron de moda los commodities, y unos commodities que tenían ya el, el 80% de acabado, o algún tipo de commodities que solo bastaba eh, darles algún tipo de toque final para que se convirtieran en productos terminados, pero estos commodities también ya fueron desplazados. El punto central aquí es que los países periféricos producen materias primas, pero con un escaso o bajo costo de producción. Por tanto, no pueden tener un costo significativo en el mercado internacional, y esto pues genera esa contradicción de que los países producen eh, con costos muy elevados versus una rentabilidad escasa para sus productos. También tenemos dentro de un cuarto elemento países con indicadores importantes, indicadores de desarrollo importantes, quizás hasta superiores a los países del centro, pero siempre son catalogados como países en vías de desarrollo o países periféricos, y tienen una dependencia de los países desarrollados. El caso de las economías intermedias. Entonces, vea, esa es la segmentación, y ese es el análisis que hace la teoría de la dependencia. Indudablemente que estoy únicamente parafraseando algunos elementos generales. Ya usted tiene un material que podrá profundizar, o también tendrá la alternativa de revisar algún tipo de información complementaria que le permita, en este caso, comprender mejor la teoría o darle un abordaje un poco más profundo. Eso ya lo habíamos planteado, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿existen algunas dudas respecto a esto? ¿Alguna cosa que haya que retomar? Entonces vea usted que el lenguaje que se utiliza en la teoría de la dependencia, y como internacionalista, usted al momento de leer, al momento de aplicar, al momento de reflexionar sobre un fenómeno económico, socioeconómico y político, pues tiene que escuchar o ver o leer el lenguaje, el tipo de lenguaje que se utiliza, el lenguaje que utiliza esta teoría. Y obviamente, pues este es un enfoque teórico eminentemente de los países de la periferia. Por eso es que muchos le han dado en llamar que es como una especie de respuesta a la teoría del desarrollo, pero no, es un enfoque estructural, realmente muy pragmático, de cómo están las economías, o cómo las economías de la periferia se fueron conformando, ¿no? Más adelante, pues usted va a estudiar temas sustantivos o cursos sustantivos que va a profundizar al respecto. Por ejemplo, existe un curso que se llama Realidad Política de América Latina. Entonces, lo usual en ese curso es estudiar las verdaderas causas del por qué América Latina tiene una X o Y de situación. ¿Cómo es posible que una región rica en recursos naturales, como América Latina, en recursos hídricos, en, en estados con muchos recursos naturales, y tienen unos cinturones de miseria bastante complicados? La pobreza en América Latina asciende a una buena cantidad de millones. Estamos arriba de los 70 millones, 80 millones de pobres crónicos. Según los estudios que ha hecho la FAO, estamos dentro de las regiones con menos esperanza de vida a partir de nuestro balance nutricional. Como ya lo hemos mencionado, existe demasiada poca nutrición o existe nutrición, baja nutrición, mejor dicho, en las sociedades de los países de América Latina. Eso lo ha dicho la FAO. Hay estudios de FAO que se han referido al tema nutricional, y por tanto, pues lo que se va a llamar la crisis alimentaria. Entonces, estos elementos los va a estudiar usted en cursos de temas sustantivos como realidad política de América Latina, o también con otros cursos de carácter histórico que tienen
relación con Centroamérica o América Latina. Bien, ¿preguntas? ¿Tenemos preguntas a este respecto? Ok. Veamos cuáles son algunos de los elementos que Raúl Prebisch también menciona como una especie de solución. Digamos, como una especie de solución, Raúl Prebisch menciona lo siguiente. Ok. En primer lugar, las soluciones que plantea Prebisch es el control de la tasa de cambio monetario. Desde 1930, el patrón dólar es una moneda de curso mundial, de curso internacional, es un referente de medición de exportaciones, es una moneda que permite el flujo comercial a partir de su transacción internacional. Pero las tasas de cambio monetaria las manejan los países del centro, no las manejan los países de la periferia. Esa es la primera indicación que establece con Prebisch, y obviamente pues lo que sugiere es controlar las tasas de cambio monetario. Nosotros en el 2001 adoptamos el dólar como una especie de control monetario de una moneda de circulación legal, pero tuvimos que olvidarnos de nuestra política económica o política monetaria. El control de la tasa de cambio o de las fluctuaciones de la moneda nacional tiene que ver mucho con el comercio internacional, con las exportaciones e importaciones. Pero indudablemente que esto no lo tenemos nosotros, esto lo tienen los países desarrollados. Nosotros para la utilización del dólar tenemos que comprarlo a Estados Unidos. El segundo elemento es promover un papel gubernamental más eficiente. Es decir, se parte de una premisa de que el Estado, en este caso de los países periféricos, pues no es eficiente, es un Estado en pésimas condiciones administrativas, y que por tanto la promoción de un Estado más eficiente sea un aspecto fundamental para esta teoría. Es decir, ese Estado benefactor, ese Estado paternalista, ese Estado protector, como lo estamos viendo ahora con las pandemias, es lo que hay que volver más eficiente. Tercero, crear una plataforma de inversiones. Creo que el tercero y cuarto están unidos, o por lo menos tienen relación. Crear una plataforma de inversiones. Y cuarto, permitir la estrategia de capitales extranjeros. En efecto, cuando escuchamos nosotros modelos, yo les invito a que lean un poco sobre los modelos que se adoptan. Por ejemplo, usted en la campaña electoral del año pasado escuchaba mucho decir que iban a crear una especie de parque económico, una zona económica, como una especie de zona franca. Le invito a que lea la zona económica del Mariel en Cuba. Es una especie de plataforma de inversión, con impuestos especiales, con algún tipo de beneficios macroeconómicos para desarrollar ciertos rubros. Entonces, Cuba se está implementando el proyecto del Mariel, y ese proyecto pues se toma como ejemplo para algunos países, en el caso de Centroamérica. Como les dije en la campaña electoral anterior, pues se habló mucho de una zona económica en El Salvador.
Otro país que tuvo, oiga bien, obviamente creo que todavía la mantiene, una zona económica, una plataforma de inversión fue Panamá, que es la zona franca de Panamá o la zona de Colón, donde ellos perfectamente pueden eh, comprar. Hay, bueno, Panamá fue famoso en cierto momento por tener una infraestructura y un mercado de productos cómodos, ropa, de todo tipo de cosas, y perfectamente ahí podía comprar o puede ir a comprar algún tipo de productos, eventualmente alguna especie, algún comerciante. Y así, es decir, que se van creando esas plataformas de inversiones o esos nichos que generan inversión extranjera para que los países vayan saliendo de sus retrasos estructurales. Eh, Bajo el entendido, obviamente es previsto lo que estoy lanzando, bajo el entendido de que las relaciones o las inversiones extranjeras pueden dotar de tecnología reciente a los países donde se ubiquen. Es así la cosa. Entonces. El otro punto es promover una demanda interna más efectiva en los mercados internos. Promoción del consumo. Ya les he dicho que una de las variables fundamentales que genera el crecimiento económico es el ingreso, el ingreso, el ingreso de las familias. Si las familias tienen ingresos, pues consumen. Y si hay consumo, hay crecimiento económico. Pues sí, pero entonces vamos a la relación hacia atrás. Para que haya ingresos tiene que haber trabajo. Para que haya trabajo tiene que haber inversión. Para que haya inversión debe haber confianza en una legislación, una seguridad jurídica. Y de regreso, si hay trabajo, pues obviamente hay empleo. Y si hay empleo hay ingreso. Y si hay ingreso hay consumo. Y si hay consumo también hay mercados de consumo. Y así se va generando ese ciclo económico y que es componente fundamental de los crecimientos económicos. Entonces la demanda interna efectiva en los mercados se va a ir perfilando de esa manera. Una, unas capacidades de consumo interno que perfectamente sean sostenibles y sostenidas en el tiempo con productos de calidad, etcétera, etcétera. Luego, pues generar una mayor demanda interna, incremento de sueldos. Aquí ya dijimos en el punto anterior, pues el empleo, si hay producción hay empleo, si hay empleo hay ingresos, y si hay ingresos pues hay consumo y así se va dando el ciclo. Pero luego cuando hablamos del incremento de sueldos estamos tratando de elevar nuestro crecimiento económico o nuestros niveles de consumo. Pero esto no es simplemente generar más ingresos, sino que el incremento del ingreso tiene que ir unido al control también efectivo de precios, porque si no, el incremento de sueldo lo que puede generarse es una inflación insostenible y una pérdida del poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque la moneda se maneja igual que los productos. O sea, la moneda se maneja con oferta y demanda. Por ejemplo, por ejemplo, el efecto del COVID-19 va a desatar una alta demanda de dinero, una alta demanda de mercados de capitales. Pero esto va a depender del nivel de endeudamiento que se tenga, eso va a depender de la estabilidad política, eso va a depender también de la producción que se tenga o de los rubros estratégicos que se tenga y también de las reservas internacionales de capital. O sea que tampoco es así nomás. Entonces, incrementar sueldos se, se orienta a crear más consumo o a fomentar el crecimiento. O probablemente también el incremento de sueldos lleve a el incremento del ahorro. Y si hay incremento de ahorro, pues hay incremento de crédito. Y si hay incremento de crédito, pues entonces la tasa de interés, o sea, si hay mayor demanda de producto o de bienes, perdón, de dinero, pues el dinero se hace más caro
porque no se hace más barato. O sea, se hace más barato si hay una escasa demanda de dinero. O sea, si el dinero está ahí pero no se mueve, entonces lo que hacen pues es trabajar con las tasas de interés. Pero en este caso que vamos a tener una demanda de dinero, pues el dinero lo que se va a hacer es, se va a hacer mucho más caro, ¿no? Y aquí es donde entran a operar las calificadoras de riesgo, que las calificadoras de riesgo no son de países periféricos, sino que son de países desarrollados. Es así como funciona esto. Entonces no es automático el incremento de sueldos, o no es automático de que el incremento de sueldos genere ese crecimiento al que estoy mencionando. Y tenemos en otro de los aspectos que propone Raúl Previs desarrollar un sistema de seguro social más eficiente por parte del gobierno. En la época en que se lanza la teoría de la dependencia, inclusive la teoría del desarrollo, estamos hablando de 1950 1960, pues el seguro o los seguros sociales a nivel de, a nivel de países periféricos o países como los nuestros, se lanza en el 50, porque antes del 50 no existían seguros sociales, es decir, instituciones de salud que velen por la salud del trabajador y que por tanto pues en este momento se plantea como una de las medidas más importantes porque se debe preservar la salud del trabajador. Cuando revisamos la historia laboral mundial, pues vamos a encontrar jornadas laborales de 16 horas, de 14, de 11, de 12, etcétera, hasta que se plantea como reivindicación la adopción de 8 horas de trabajo, tal como se celebra cada 1 de mayo de cada año. Entonces, vean, ese es el punto interesante de la teoría de la dependencia. Dentro de las soluciones hay mucho más, pero esta la vamos a continuar el día de mañana. ¿Tenemos alguna inquietud? ¿Algo que les parece interesante? En términos generales, la teoría de la dependencia, pues eso es lo que va describiendo, va cimentando una valoración crítica de la realidad, pero a partir de ciertas condiciones objetivas de la sociedad en la que se está analizando el fenómeno. ¿Tenemos preguntas? Ok, tenemos una audiencia de 23. Ya llegó Darwin Anderson. Darwin Anderson ya llegó por ahí. De hoy en adelante voy a llevar el registro de cuántos se están conectando, Anderson, porque y esto no tiene otra cosa más que establecer un censo. Yo lo mencionaba, que ya no había llegado usted, de que el rector está hablando de que aquellos estudiantes que no han tenido la cobertura eficiente eh, en línea tendrán que ir a la universidad en su momento a recibir un curso de nivelación. Creo que eso va a ser después de levantar esta pandemia en junio. Así es que, y le digo porque de 46 que son ustedes, tengo una audiencia de 23. O de 43 son, ¿verdad? Entonces, faltan 20. Entonces, esos 20 no me aparecen. Y la idea no solo es ir pasando los cursos, sino que si no, ustedes se van a graduar y no van a saber nada. Así es que voy a llevar ese registro. Hoy son 20 los que faltan de tomar nota. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, no sé si ya le mencionaron que yo lo que necesito que usted me ayude en recibir los temas, los títulos de los ensayos. En ese tema, los grupos deben designar ya la teoría que van a aplicar y el coordinador del grupo. Y luego les voy a pedir, digamos, a los coordinadores alguna otra cosa que haya que hacer con respecto al grupo.
Si se lo pueden enviar todos a usted, Darwin, así como para hacer un consolidado, y luego usted me los puede remitir en formato Word. Se lo voy a agradecer mucho. Yo creo que sería bueno el resto de la tarde o si no el día de mañana, que sea el día de mañana para que lo envíen los chicos, los compañeros, y usted me lo envía también en el transcurso de la tarde del día de mañana. ¿Le parece? Ok, quedémonos ahí entonces y nos escuchamos el día de mañana. Bueno, se cuidan.